Señor Jesús, haz que comprendamos la Escritura, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso, como ven que yo tengo. Y le mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Y ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Por la fe en este santo evangelio se han borrado nuestros pecados. Pueden sentarse. Podemos meditar como 3 o 4 puntos de este evangelio, que está unido también a la primera lectura, ¿verdad?, de los Hechos de los Apóstoles. Lo primero, el gran saludo de Jesús para aquellos discípulos que estaban encerrados, llenos de temor, de duda, y aunque ya habían escuchado, pero de los discípulos de Emaús, que había Jesús hablado con ellos y que lo habían visto a Cristo resucitado. También las mujeres ya habían hablado con Pedro y Juan. Entonces ya había una revelación, pero aún tenían la duda. Entonces el saludo de la paz es como el que le dice, acercándose, y que no tengan miedo. No tengan miedo de que los va a regañar porque lo dejaron solo en la cruz. No tengan miedo de una corrección fuerte por sus dudas, por sus miedos. De manera pues que da este saludo de paz, que significa bendición, que significa perdón, que significa derramar de nuevo misericordia para ellos. Este texto de Lucas está dirigido a los griegos que no creían en la resurrección, que se reían de la resurrección. Por eso
el escritor sagrado hace ver cómo Jesús les muestra sus manos, le muestra también sus pies, ya la señal de la cruz, ya, y entonces, y hasta los invita a que vengan a tocarlo, que no es un fantasma. Entonces este mensaje va para esa gente que no cree en la resurrección, no solo para los discípulos, sino para todos los que van a leer, en verdad, en la Escritura. Entonces, es importante pues que también ellos son testigos oculares del resucitado, el que sufrió la pasión y la muerte y que ha resucitado. Y después se les invita a compartir la comida, tienen algo que comer, a él entonces le dan un pescado y comparte con ellos. La cena, la comida, recuerda también la última cena, ¿verdad? Y le hace recordar que ya le había dicho que tenía que padecer. En la última cena le dice, ya llega la hora de que el Hijo de Dios va a padecer y va a ser también, ¿verdad?, presentado por uno de ustedes, ¿ve? Y lo entregado por ustedes, Judas. Y así le va recordando toda la Escritura, desde lo de Moisés, los profetas y los salmos, que hablan de Jesús, pero ellos no entendían también. Y así pues sigue este texto iluminándonos cómo es a través de la memoria que les hace Jesús, recordando la Escritura, que comienzan a ser iluminados y a entender todo lo que Él les había ya enseñado sobre su vida. Entonces, también, ¿qué conclusión podemos tener nosotros también? A veces, ¿cómo leemos la Escritura? Meditamos nosotros la Escritura para vivir nuestro cristianismo, para creer que hay una resurrección, para creer que también nosotros estamos invitados un día a participar de la gloriosa resurrección de Cristo. Si desde el bautismo ya Él nos ha hecho partícipe de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Es un misterio escondido en cada uno de nosotros, del bautismo. El bautismo estamos sellados para vivir con Cristo, para vivir acá y morir con Cristo y resucitar con Él. Entonces también la Pascua que nosotros celebramos es para nosotros. Cristo, a través, yo los invito a leer constantemente el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque es como la memoria de la primera iglesia, el comienzo de la iglesia, de los primeros cristianos. Cómo vivieron su fe en medio de la persecución, en medio de pruebas, de dificultades, de pobreza. Vivieron, ¿verdad? Y llegaron esos frutos, esa semilla de la fe hasta nosotros. Entonces también yo les invito, leamos, meditemos este libro de los Hechos de los Apóstoles, importante. Y así pues, lo que Jesús les dice a ellos, vayan e inviten a la conversión, al arrepentimiento, para que sean perdonados sus pecados. Es lo que Pedro le está diciendo a los fariseos, a los sumos sacerdotes que condenaron a Jesús. Ustedes condenaron a Jesús por ignorancia o por lo que sea, pero lo importante es que ha resucitado. Conviértanse, arrepiéntanse para que sean perdonados sus pecados. ¿Ves? No los condena, sino que les está invitando a un cambio, un arrepentimiento, para que puedan también ellos, ¿verdad?, recibir la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Entonces el mensaje también que nosotros tenemos que dar, como dice también Juan, ¿verdad? Es importante esforzarnos por cumplir los mandamientos, pero si por X debilidad, ¿verdad?, caemos en el pecado, tenemos a una persona que intercede ante el Padre, ese Cristo, que por su sacrificio nos perdona, nos consigue el perdón y la misericordia de Dios. Cristo ha dado la vida por todos, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Por eso con frecuencia vamos al sacramento de la reconciliación. Pero llegamos también al culmen de los sacramentos como es la Eucaristía. Hoy sigue Jesús
¿verdad? Y nos dice, hagan esto hasta que yo vuelva, ¿verdad? El memorial de Cristo, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Cristo de la Eucaristía. En la Eucaristía celebramos, ¿verdad?, ese sacrificio del Señor por nosotros y por nuestros difuntos, por los pecadores, por todos los que un día van a conocer al Señor, ¿verdad? Entonces, vivamos pues esta Pascua en la fe y en la esperanza de participar ya al final de los tiempos, de nuestro tiempo, cuando el Señor venga, la resurrección del Señor. Pero ya tenemos esa semilla de la resurrección, de la esperanza. ¿Cuántas veces nosotros, por cualquier problema, como les pasó a los discípulos, un fracaso económico, un fracaso sentimental, un fracaso social, a veces miramos que todo ya se terminó? Lo que pasó a los discípulos de Maús, a los apóstoles, nos llenamos de miedo. ¿Por qué? Porque nos falta abrir el corazón al resucitado, que Él tome nuestra vida, que Él tome nuestro presente y nuestro futuro para seguir adelante, ¿verdad? Pregando en medio de las adversidades y de todo momento difícil que podemos vivir. Que el Señor nos conceda pues el don de la perseverancia y abrir nuestro corazón al resucitado. Somos dichosos porque creemos sin ver, pero sabemos que ha resucitado. Pongámonos en pie para hacer nuestra